Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación trata un tema histórico, el tema de la despenalización del aborto y aborto legal, seguro y gratuito para todas las que lo necesiten en Argentina, porque de eso se trata. Hay como una especie de confusión, a veces generalizada, se escuchan a veces reportajes donde gente que está a favor o gente que está en contra del aborto comete a veces la simplificación de un tema que es tremendamente complejo, tremendamente delicado, que involucra especialmente, porque yo respeto a los hombres que opinan, pero esto involucra especialmente la emotividad, la sensibilidad, la intimidad y el cuerpo de las mujeres. Por eso es importante que no opinemos alegremente sobre esto. Un señor en radio que está organizando una marcha a favor del aborto en Buenos Aires decía el otro día una barbaridad como que ahora estas mujeres quieren que le paguemos el aborto, porque quieren un aborto gratis para todas. Esto es una barbaridad. Nadie llega alegremente al momento de hacerse el aborto. Las mujeres llegan a ese punto en un estado de desesperación. Y muchas de ellas, para evitar ser sancionadas socialmente, especialmente las de sectores vulnerables, porque recordamos, una vez más, y se ha dicho mucho, las mujeres que pueden pagar tienen acceso a lugares clandestinos de prácticas abortivas y se lo hacen igual. Pero las mujeres que no tienen acceso a esto porque no pueden pagar, terminan haciéndose abortos en prácticas muy precarias, muy caseras y sumamente peligrosas. Se calcula que son 50.000 complicaciones las que se atienden en los hospitales por abortos, y esta es una cifra oficial, no es una cifra inventada. 50.000 mujeres se atienden por complicaciones derivadas del aborto por año en la Argentina. Muchas de ellas mueren. Se habla de 500.000 abortos y la cifra de muertos todavía no está clara ni es oficial, por eso no la voy a dar. Es muy importante que seamos serios con esto. No se habla de aborto para todas en forma absolutamente light, en forma liviana. Es un derecho. Acá estamos hablando de derechos. Nadie llega alegremente a hacerse un aborto a ninguna clínica. Lo importante es que una vez garantizado el derecho y el acceso a este derecho a través de la salud pública, las mujeres que llegan en estado de desesperación y considerando esto como un último recurso, tengan la contención necesaria como para hacerlo en condiciones de salubridad y especialmente con el asesoramiento indicado. Algunas llegan por primera vez, acceden por primera vez al sistema de salud. Es importante que nosotros entendamos que esta información que van a recibir las mujeres cuando llegan al lugar, a la clínica, al hospital, a hacerse el aborto, quizás sea la primera vez que la reciben. Y quizás se logre que sea la única vez que tengan que someterse a esta práctica en su vida. Porque a partir de ahí acceden a la información de prevención del embarazo. De eso se trata, de incluir a las mujeres, especialmente de sectores vulnerables, a un sistema de salud donde a veces están excluidas. Se trata de garantizar derechos. Y de acuerdo a las estadísticas en los países donde el aborto está legalizado, la cantidad de abortos y obviamente la cantidad de muertes por aborto disminuye. Porque una vez que las mujeres están contenidas y que acceden al sistema de salud, saben cómo disfrutar del sexo y saben cómo prevenir embarazos no deseados. Se especula y se estima, y incluso hay estadísticas oficiales que aseguran que el 70% de los embarazos, especialmente de los sectores vulnerables, son embarazos no deseados. Así que hablemos en serio, no tiremos opiniones al azar, no hablemos como si las mujeres quisieran reivindicar el derecho a hacerse el aborto como si fuera una práctica absolutamente liviana. Mucho cuidado y mucho respeto por el derecho de las mujeres, que seguramente mejorará mucho a partir de la práctica al aborto legal, seguro y gratuito. De eso se trata y eso es lo que va a discutir el Congreso el miércoles, de derechos para las mujeres. Asumámoslo, tengámoslo en cuenta, y si hace falta un testimonio más, lo vamos a escuchar a este médico que es el jefe de guardia del Hospital Fernández, el doctor Lipchak, que decía esto. Mira, escúchalo bien. Ahí se suscitan varias situaciones. Mucho depende también
de qué servicio estemos hablando. Hay hospitales que son más amigables y otros son menos amigables. El hospital donde yo me encuentro es un hospital amigable donde hace años que no se denuncia. Yo trabajé en el Ministerio de Salud de la Nación hace muchos años con el tema de mejoramiento de la calidad de atención post-aborto, donde trabajamos mucho en el tema de la no denuncia, porque era una manera de retrasar la consulta de la mujer. Entonces venía en situaciones más vulnerables o más complicadas y muchas veces se morían en la casa por no venir, por tener miedo a que las denuncien. En el año 2006 empezamos a trabajar y en algunos lugares ni siquiera podíamos entrar a hablar de atención post-aborto. No estamos hablando de la legalización del aborto, nada, post-aborto. Mujeres que ya habían pasado por una situación de aborto donde no solamente las denunciaban, las maltrataban y le hacían raspados sin anestesia para que escarmentaran. ¿Quién las acompaña a esas mujeres cuando llegan en una situación de una hemorragia post un aborto clandestino? Esto es muy variable. A veces vienen solas, a veces vienen con alguna amiga, a veces vienen con la pareja, a veces la pareja no sabe que están atravesando esta situación y dicen por favor no le cuenten porque si llego a casa me pega. Entonces el problema es el siguiente, muchas mujeres no acceden a la anticoncepción porque no se lo permiten sus parejas. Pero si quedan embarazadas después, hay represalias como si la culpa exclusiva fuera de ellas. Es así, la falta de derecho está directamente ligada al sometimiento de género de las mujeres. Eso sucede en estas sociedades. Vamos a hablar con el doctor Leandro Caruana, que es el titular de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, que ha sido una de las voces que se escucharon en el debate a favor. Gracias por venir, doctor. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, hace poco hablábamos también con el doctor Tepas, que nos decía más o menos lo que decía este médico también en el testimonio, que es un poco más largo. Yo antes estaba en contra, pero sin embargo, a partir de la experiencia en la salud pública del Roque Sáenz Peña, por ejemplo, terminé comprendiendo la situación de las mujeres. Es eso, ¿no? De alguna manera se llega a la comprensión, aunque les cueste más a los hombres especialmente ponerse en ese lugar. Así es un recorrido y es a partir de esas mismas situaciones que relataba el médico recién, a partir del ingreso de estas complicaciones que tenían las mujeres con graves secuelas en la vida, ya sea por una histerectomía de urgencia, por hacerlo por métodos muy complejos desde el punto de vista no solo de la clandestinidad, sino de los elementos, y por otro lado, con una decisión, porque esto es lo que está claro, y lo que está claro en los países donde se avanza en este derecho, que la tasa de letalidad, de enfermedad, de muerte, no cambia en los países donde está penalizado. Es decir, la criminalización y la penalización mantiene los índices de abortos de la misma forma, no baja el número, sí se mantienen los abortos inseguros. Fue a partir de esos síndromes que nosotros veíamos y de un gran trabajo, es cierto, y la verdad que, como bien lo decías al inicio, hay un trabajo metódico, riguroso, que trasciende las opiniones personales, y ese trabajo metódico y riguroso lo iniciaron las organizaciones de mujeres, que junto a una decisión política de crear sistemas de salud amigables basados en derechos y equipos comprometidos, bueno, se pudo avanzar en otra perspectiva, como es el ejemplo de la ciudad, en relación ya al respetar lo que dice el artículo 86 y lo que necesitamos garantizar en todo el país, más allá de este avance en derechos, que es no solo por causales, sino por plazos. Cuando uno garantiza esto, cuando uno cuida, acompaña, escucha, cuando genera una clínica que no penaliza, sino que entiende el problema, la verdad que los indicadores sanitarios mejoran, y en ese sentido abordar el problema es abordarlo desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de la mortalidad materna, y es allí donde nosotros hicimos eje, y Daniel, como tantos otros equipos comprometidos, siempre lo decimos, son los mismos equipos que garantizan un acceso continuo, seguro y gratuito a todos los métodos anticonceptivos, y que también garantizan el parto respetado. Es decir, cuando nosotros salimos de este debate de quién está a favor de la vida o no, son estos equipos que garantizan el parto respetado, que garantizan que un control de embarazo, si ese feto tiene problemas respiratorios, tiene problemas de peso, tiene problemas cardiológicos, esa mujer va a parir a una determinada maternidad con un determinado soporte neonatológico. Pero también, cuando están dentro de las situaciones que están dentro de lo que es el Código Penal y se identifican como aborto no punible, se garantiza esa práctica, se acompaña
y el 95%, te diría el 100% de esas mujeres hoy están con algún método anticonceptivo. Es decir, después de esa interrupción, que no es un trámite, que no es una situación que se utiliza como método anticonceptivo, porque la verdad que cuando hablamos de los números, lo que ha bajado en la ciudad son las complicaciones por aborto. Ese síndrome séptico, el síndrome de Mondor, es lo que disminuyó drásticamente la muerte materna, y por otro lado el número de interrupciones se mantiene más o menos constante, que es similar a la curva de los países donde se ha legalizado. ¿Cuáles son las estadísticas del descenso de esas patologías, doctor? Bueno, nosotros hoy no estamos viendo síndromes sépticos, esos síndromes infecciosos que provocaban gravemente una evolución desfavorable, inclusive si no se hacía la histerectomía, la mujer fallecía. Y por otro lado, de la tasa de mortalidad materna, que es habitualmente un 15 o un 20% de la tasa de mortalidad materna, es por abortos provocados. ¿Esto qué significa? La mortalidad materna es el número de muertes por cada 10.000 nacimientos. En la ciudad, desde el año 2012, la tasa de mortalidad materna es de 2.0, 1.80, y ninguna de esas muertes es por aborto provocado. Esto es diferencial en la Argentina. La verdad que estos indicadores hablan de la desigualdad. Cuando uno habla de condiciones de clase en relación a acceso a los servicios, no es lo mismo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Formosa, Rosario o Córdoba. En ese sentido, el acceso está garantizado aquí, y la verdad que lo que hemos disminuido fuertemente es la mortalidad materna. Por otro lado, también un descenso del embarazo adolescente y otros indicadores que hacen que nos posicionen siempre lo decimos, no en una declaración exitista, sino que cuando uno combina decisiones políticas, respeta el movimiento de los colectivos, o sea, trasciende las opiniones personales, y por otro lado, trabaja con equipos comprometidos, se transforma la vida de la gente en relación a transformación de los indicadores sanitarios, que desde ahí es que nos posicionamos. Nosotros somos gobierno, no reflexionamos sobre las ideas solamente, sino que nos toca asumir problemas. Y la mortalidad materna era un problema de salud, por eso desencadenamos este proceso, y también nos posicionamos en que ante estos debates, la lucha por la salud es la lucha por más democracia, por más derechos. Por eso nos posicionamos en relación a que los debates que generen mayor autonomía en la vida, en este caso de las mujeres, mayores derechos, mayor autonomía sobre el cuerpo, va a generar mejores indicadores sanitarios, y nos posiciona como en otros países del primer mundo, que a veces los miramos para determinadas situaciones, pero para otras no. Y la verdad que en esto, si los miramos, tenemos mejores indicadores en estos países. Doctor, la última. ¿Qué va a cambiar en la ciudad de Rosario si la ley de despenalización o la ley de aborto legal, seguro y gratuito es aprobada, y si no es aprobada? ¿Qué cambia en Rosario? Bueno, la verdad que si es aprobada y se avanza en los aspectos que serán parte de la negociación, entiendo yo, entre la incorporación de esta perspectiva de objetores de conciencia, de mayores herramientas a quienes hoy lo garantizan, porque la verdad que no es lo mismo la causal salud, a veces necesita un marco que no termine en una estigmatización de algunos equipos. Claro. Me parece que esto le va a dar mayores posibilidades, y justamente que las personas no tengan temor a los sistemas de salud, como era antes, es decir, temor a ser doblemente penalizadas, criminalizadas, con un sumariante. Esto es lo que genera que ese vínculo se masifique, y que ya no haya temores, y que la población pueda tener derecho, como tiene derecho a un parto respetado, o a que se le entregue un anticonceptivo, y en este sentido la protección a los equipos a no ser también discriminados. Si no pasa, yo creo que las mujeres y las organizaciones, con este trabajo que decía antes, riguroso y metódico, ganaron simbólicamente, ganaron ya una lucha que seguirá, pero estimo que con el gran debate y con la gran profundización, los diputados deberían alejarse de posiciones personales para no imponer una posición personal frente a un colectivo, porque nadie está obligando a. Estamos diciendo que el aborto existe, y que cuando se decide, aquella persona que no tiene las condiciones sociales para hacerlo en condiciones sanitarias seguras, lo hace igual y muere
y muere en forma muy complicada. Gracias por venir, doctor. No, Los números están bastante parejos, 117 en contra, 107 a favor, bien digo, y hay 30 indecisos todavía en la Cámara de Diputados, así que los números están bastante parejos, son los indecisos los que van a definir esta votación trascendental en la historia de la República Argentina.